Gloria a Jesús, hermanos, paz de Cristo a cada uno de ustedes. Existe un versículo en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, el cual es un versículo muy usado o mal entendido, por decirlo así, por la mayoría de las personas al respecto de la ley de Moisés o la vigencia de la ley de Moisés. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Automáticamente al leer ese versículo se les viene a la mente la vigencia de los mandamientos, estatutos, ordenanzas, etcétera, que están escritos en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, pero es una interpretación equivocada. ¿Por qué? Les voy a explicar. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Cristo vino a hacer nuevas todas las cosas. Cuando dice Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, no se está refiriendo a la ley de Moisés, que viene él a cumplir esa ley. Les voy a explicar por qué. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 viene y dice: porque la ley no es para el justo, sino para los matricidas, homicidas, borrachos, etc. Cristo Jesús era un hombre justo, puesto que él no conoció pecado, ni le fue dado pecado, ni siquiera se halló una mentira en su boca. Entonces automáticamente la ley impuesta en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no era para el justo. Cuando Mateo 5:17 dice: no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, un cumplimiento que era necesario en esa ley del antiguo pacto era una renovación o una actualización. Hebreos capítulo 9 versículo 10 viene y dice: todas estas cosas fueron impuestas, hablando de la ley de Moisés. Todas estas cosas tienen que ver con ciertas comidas, bebidas, fiestas, etcétera, hasta que llegase el tiempo de reformar las cosas. Reformar es una reforma o una actualización. Eso iba a suceder con la ley de Moisés, una reforma, una actualización. Cristo Jesús venía a cumplir ese papel de reformar las cosas. En el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, automáticamente o necesariamente ocurre un cambio de ley, un cambio en la ley. Cristo Jesús vino a hacer ese cumplimiento de la ley. Ahora volvemos al libro de Mateo capítulo 5 versículo 17. Dice: yo no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Pasamos al versículo 18 donde dice: porque más posible que pase el cielo y la tierra antes que una tilde o una jota de la ley quede sin cumplirse. Cuando viene y se lee el versículo 18 y dice: más posible que pase el cielo y la tierra antes que una jota o una tilde de la ley pasen o deje de cumplirse, también automáticamente se entiende que la ley de Moisés está en vigencia. Pero no es así. ¿A qué ley se refería Jesucristo cuando dijo: más posible que pase el cielo y la tierra a que una tilde y una jota pase de la ley? El mismo libro de Mateo capítulo 24 verso 35 dice: porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Cuando Jesús estaba diciendo eso en Mateo 5:18, se refería a la ley que él iba a imponer, a la ley que él estaba estableciendo. Por eso versículo 19, 5:19 de Mateo continúa diciendo: cualquiera que no enseñe uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea de la ley, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cualquiera de estos mandamientos, por muy pequeños. ¿De cuáles mandamientos? De los que Jesús estaba imponiendo. ¿Cuál es la prueba que les puedo dar? Sigamos
leyendo más adelante, versículo 5:20 de Mateo, dice Jesucristo: porque si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? El mismo Pablo nos explica y nos enseña en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 6. Él viene y dice que en cuanto a la justicia que era por la ley, él era irreprensible. ¿Por qué? Porque él era hebreo de hebreo, fariseo en cuanto a la ley. 3:9 de Filipenses también viene y dice que no sea hallado yo teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. Lo que Jesús vino a hacer es actualizar o cambiar la ley de Moisés por una ley perfecta, una ley justa, la ley de la fe. Por eso el mismo Pablo viene, nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 27, nos habla de la ley de la fe. Verso 28 viene y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? La ley impuesta en el Sinaí no era para el justo, era para los transgresores, matricidas, pecadores. Lo dice 1 Timoteo 1:9, no era para el justo. Ahora la ley que Cristo trae sí es para el justo, porque es una perfecta ley que justifica al hombre, que santifica al hombre, y es la ley de la libertad. El mismo Pablo viene, nos dice en 1 Timoteo capítulo 9, versículos 21 y 22, no quedando yo sin la ley de Dios. Claro, no quedamos sin ley de Dios, sino que estando bajo la ley de Cristo. También le escribe a los Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que lo que Cristo, la ley que Cristo está señalando en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, es la ley que Él trae, la perfecta ley, la cual nosotros nos vamos a basar en esa ley. Vamos a ser justificados por esa ley. Santiago la llama la perfecta ley de la libertad en Cristo Jesús. Mientras la ley de Moisés o la antigua ley, la misma palabra la llama ministerio de muerte o ministerio de condenación en el libro de Corintios capítulo 3, ministerio de condenación. Ahora Cristo trae el ministerio de justificación, que es una ley más perfecta. En el nombre de Jesús, no nos confundamos en ese aspecto. Cristo Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Cristo Jesús vino a ser un hombre nuevo. Vino a actualizar o renovar la ley. No es que quedamos sin ley. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una aplicación que nosotros usamos en nuestros teléfonos, cualquier aplicación. Llega un tiempo que esa aplicación necesita una actualización para que pueda seguir trabajando. Esa aplicación. Así que cuando usted presiona el botón de actualizar, automáticamente esa aplicación debe de actualizarse e instalarse la nueva aplicación actualizada. Es la misma aplicación, pero nada más que es nueva y actualizada. La vieja versión debe desaparecer. Libro de Hebreos capítulo 8 versículo 13 dice: porque al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está a punto de desaparecer. Nuevo pacto, nueva ley. Cristo Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. No es que quedamos sin ley, sino que ahora estamos bajo la ley de Cristo, bajo el nuevo gobierno dado en Cristo Jesús. Una ley perfecta, una ley actualizada. Así que el cielo y la tierra pasarán, pero no la ley o las palabras de Cristo Jesús. Por eso él mismo lo dijo en Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Él, la ley que establece.
El que me ama guarda mis mandamientos, los mandamientos que Él establece, la ley que establece, no la ley vieja o la ley dada para el pecador, para el impío, para el injusto, no, la ley dada para el justo. Por eso en Mateo 5, 21 en adelante Jesús viene y afirma: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, mas ahora yo os digo. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, mas ahora yo os digo. Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, mas ahora yo os digo. Habéis oído que se dijo aborrecerás a vuestros enemigos, mas yo les digo lo contrario, etc. Cristo vino a actualizar las cosas, vino a hacer nuevas todas las cosas. Así que no nos dejemos confundir. Estamos bajo el gobierno de Cristo, bajo la ley de Cristo, la perfecta ley de la libertad.